un templo. Los que están enfermos. Y así comenzamos el tercer bloque del Cálamo. Muy buenos días a los que recién se están sumando. Muy buenas tardes también a aquellos que nos siguen desde el exterior. Y muy buenas noches también a aquellos que nos miran ahí en esas tierras lejanas que pronto, inshallah, si Dios quiere, vamos a ir. ¿Cuándo? No sé, pero inshallah, si Dios quiere. Queremos que interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar vía Twitter, @elcálamo, y también en Facebook con el nombre del programa. Y vamos a decir... Sí, pulgar arriba siempre, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Ahí está. No quiere robarme la frase, pero la puede decir Nadia. Sabés que es del Cálamo, es del Cálamo, que va a estar patentada por mí. Y vamos a leer Twitter ya que estamos, porque el domingo pasado nos enviaron una foto de una rica receta, como estamos viendo en pantalla, nuestro amigo Sebastián Reynoso, que, te digo, fanático del Cálamo, todos los domingos está interactuando, y su mamá Aide hizo este rico plato de comida. Árabe, muy bien. De la mano de Isa Vega, Isa Vega había enseñado esta receta. Una receta española argentina, sí, muy rica. Y bueno, la mamá hizo las recetas. Ustedes también, cuando cocinan la receta de la seta, aprovechen y mándenos alguna fotito y demás, o invítennos a comer, como ustedes quieran. Sí, y además tenemos más saludos. Quiero saludar a Gloria Elías, la mamá de Vanessa Jalil, que me la encontré la otra vez y me dice que todos los domingos se levanta firmemente para ver el Cálamo, al igual que muchas personas. Desde Misiones queremos saludar a Julio Alberto Atensi. Con Nadia vinimos a hacer la promo del Cálamo, ¿no? Para el canal, para la televisión pública. Y la productora que estaba a cargo de ese momento nos dijo, hay una persona en Misiones que es fanática del programa, así que de aquí le estamos mandando saludos y cumpliendo con lo que le prometimos a la productora. Y también a Roque y a Cristina de Mar del Plata. Sí, también la tenemos a Mina Sleiman, que vino acá a presenciar el programa. ¿Y a quién más, Nadia? Y tenemos a Fari Al-Saher de Tucumán. De Tucumán, a todas las provincias. Me dejaste el nombre más difícil. No, porque tenemos... pero te perdono. No, ¿cómo que el nombre más difícil? Tenemos muchos nombres, entonces tenemos que hacernos la ayuda a memoria. Igual acá en el teléfono también muchos que van interactuando en las redes sociales. Vamos ahora nosotros a pasar, ahora sí, un momento de aprendizaje, como es todo el programa, con Abderramán Colombo, que nos va a hablar acerca de la religión. Gracias, chicos. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban. Bienvenidos. Voy a hacer un comentario sobre una ley, o sea, un versículo del Corán, que muchas veces los críticos de Islam lo utilizan como para justificar un llamado a la violencia o el carácter que se trata de siempre de difundir en los medios, como el Islam llamando al combate, a la violencia. Vamos a ver en el contexto el verdadero significado. La ley, este versículo, que es el 191 de la Sura de la Vaca, dice: matadles donde quiera que los encontréis y expulsadles de donde os hayan expulsado. Entonces, se toma una aleya, que es la 191, se la saca de contexto. El Corán, para aquellos que no lo conocen, no está redactado, podemos decir, como es la Biblia, que es casi como un libro de historia, o sea que hay una cronología en el Corán. Vamos a encontrar una historia del profeta dividida en varios, repetida en un libro, después en otro capítulo. Y bueno, y en el medio de esas historias hay a veces un grupo de aleyas, o sea, de versículos que tratan de un tema determinado. Y no es posible, si es que queremos sinceramente entender el significado, tomar uno de estos versículos, extraerlos, copiarlo y decir, miren lo que dice esto, porque el significado no va a ser el verdadero. Entonces, en este caso, si tomamos la ley anterior, que es la 190, vamos a ver que lo que dice es: y combatid por la causa de Dios a aquellos que os combatan. Entonces vemos que el permiso, digamos, para combatir es a aquellos que os combaten. No es que está permitido en el Islam tomar la iniciativa de agredir a alguien, sino en un caso de defensa. Entonces, digamos, dos problemas que suele suceder con el Corán. Uno, el extraer un versículo determinado y sacarlo de ese grupo de versículos, que es lo que van a dar el significado verdadero. Y el otro es también el desconocimiento, si es que es desconocimiento, quizás sea a propósito, digamos, ¿no? De significado verdadero de ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra que aparece aquí para justificar este combate dice que la opresión, la palabra es la palabra fitna. La opresión es peor que matar. La palabra fitna aparece muchas veces en el Corán
con significados distintos, o sea, la palabra fitna o palabras de la familia, ¿no? Porque el idioma árabe tiene raíces verbales de 3 letras y salen un grupo de familia, de palabras que a veces no todas tienen, por supuesto, el mismo significado. Entonces, fitna puede aparecer en el Corán a veces como diciendo el dinero y tus hijos son fitna. Por ejemplo, en ese caso, fitna significa una prueba. También fitna a veces significa el atractivo del mundo, fitna puede significar también una discordia, fitna puede ser aquello a una persona, por ejemplo, que empieza a hablar mal de otra en una comunidad y se provoca una división, o eso mismo se puede provocar en un país. Entonces, en este caso, la palabra fitna quiere decir persecución u opresión. Entonces, la traducción que suelen hacer los críticos es incrédulos. La palabra incrédulos es kufur, es otra palabra. Entonces, lo que se está diciendo acá es que esa persecución, ese combate se puede realizar solamente contra aquellos que os están persiguiendo, ¿no? U oprimiendo. Según los comentaristas del Corán clásicos como Ibn Kathir, ellos dicen que el significado de esta palabra sería una opresión que le impide al musulmán hacer o no hacer lo que debe hacer como derecho de ser humano que él tiene, ¿no? O sea, que se le impide practicar su religión o se le obliga a hacer cosas que no debe hacer como musulmán. En ese caso, y solo en ese caso, funciona este permiso divino del combate. Entonces, básicamente podemos decir que hay un ataque en curso. En ese ataque en curso se revela esta ley que permite defenderse de aquellos que le están impidiendo practicar su religión a los musulmanes. O sea que es un acto de autodefensa. El autodefensa, aún en el derecho canónico cristiano o en todos los derechos civiles, es una cosa totalmente permitida, porque todo ser humano tiene derecho a defender su dignidad y su territorio y su familia y su sociedad. Entonces, ese es el verdadero significado de esta ley. A mí me sorprende siempre, estamos como en una situación, ¿no es cierto?, de que parece que los musulmanes estamos en una actitud agresiva, ¿no es cierto? Yo digo, a mí me parece curioso porque si vemos la historia y lo que está pasando hoy en el mundo, vemos países como Irak o como en Libia que han sido invadidos, que están destruidos, digamos, los actos terroristas realmente existen en Occidente, pero existen con mucha mayor frecuencia en el mundo islámico y las víctimas en un 90% son musulmanes. Entonces, el fenómeno, digamos, los primeras víctimas, hay cientos de miles de musulmanes en campos de refugiados, entonces, aún con esa situación, que los musulmanes de dificultad que están pasando, de todos modos, los críticos del Islam se las arreglan para presentarnos como si los musulmanes fuésemos los agresores. Por eso quería aclarar esta aleya, ¿no? Y aconsejarle a aquellos que se quieren acercar al Corán, en las traducciones diversas que pueda haber, que se acerquen, pero que lean, hay mucho para leer en el Corán y no precisamente meterse con aquella sobre lo que puede haber una polémica. Y si hay una polémica sobre alguna ley, busquen a alguien que los asesore, algún maestro, alguien que sepa bien el árabe, que sea un musulmán, y que le explique el significado verdadero de esta ley para no caer en confusión. Si es que la idea es no caer en confusión y si es que la idea es buscar la verdad. Bueno, como siempre, les agradezco vuestra atención y que Alá nos guíe a todos, que nos perdone los errores que podamos cometer. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo informe. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam, Abdurrahman Colombo, este es el saludo del Islam. Y como lo vinimos mencionando, el miércoles 29 de marzo, el pasado miércoles, salió un artículo en el diario Clarín, en la sección Opinión, del periodista y escritor español César Vidal, que dice que existe un terrorismo islámico, pero también que existe un terrorismo cristiano y judío. Para eso lo tenemos al secretario de Culto del Centro Islámico de la República Argentina, el profesor Ricardo Elía, que nos va a hacer entender que esta persona está sumamente equivocada. Ricardo, las palabras son tuyas y ¿qué respuesta le podríamos dar a esta persona? Bueno, en primer lugar, yo creo que el artículo tiene mucho que ver con una declaración de su santidad Francisco I, el pontífice de la catolicidad, que fue publicado o que fue emitido el 17 de febrero de este año. O sea, hace poco tiempo, sí, un mes atrás. Unos meses. Un mes atrás.
Y en ese mensaje el Papa Francisco dice que ningún pueblo es criminal y ninguna religión es terrorista. Y en consecuencia no existe el terrorismo cristiano, no existe el terrorismo judío y tampoco existe el terrorismo islámico. En realidad este es el origen de este artículo de César Vidal, ya que él comienza diciendo eso y dice que más allá de la intención que tenga el pontífice Francisco, él tiene grandes dudas de la afirmación. ¿Lo desmiente al Papa? Sí, en realidad sí, aunque él no lo dice. Y da ejemplos de terrorismo judío, de terrorismo cristiano, y finalmente luego se va a extender especialmente en el supuesto terrorismo islámico. Bien, cuando menciona el terrorismo judío, habla de la resistencia judía contra los romanos, que eso sucedió en el siglo I, y como sabemos muy bien, no fue de ninguna manera terrorismo. En realidad, los que practicaban el terrorismo eran los romanos contra los judíos. ¿Y cómo será esto que incluso van a destruir el segundo templo en el año 70? Y van a ser los romanos los autores de la muerte de 1000 judíos en la fortaleza de Masada. ¿Cómo será que en la historia judía los muertos en Masada son considerados héroes? Y por cierto no eran terroristas. En realidad los que practicaban la violencia y la agresión eran los romanos en Judea, en la provincia romana de Judea. Ese es el primer ejemplo. Sí, el primer punto. El primer punto. El segundo punto al que se refiere, o casualidad, va a decir que los jesuitas son terroristas. Todos sabemos que el Papa Francisco es de la orden jesuítica. Claro. Y César Vidal, para tratar de probar que los jesuitas fueron terroristas, dice que los jesuitas estaban en la conspiración para matar a los reyes en Europa y que incluso participaron en algunos de esos crímenes. Los historiadores de cualquier universidad europea saben perfectamente de que esto es totalmente falso y que en realidad esa fue la calumnia o el invento de los reyes de España y Portugal para acusar a los jesuitas falsamente y de esa manera suprimir la orden de la Compañía de Jesús y incautar sus bienes y quedarse con sus territorios. Nosotros, los argentinos en particular, esto lo conocemos muy bien porque justamente tuvimos las misiones jesuíticas en nuestra provincia de Misiones, sí, también en Paraguay, y los jesuitas justamente liberaron a los aborígenes, los educaron, les enseñaron artes. Fueron para ayudarlos. Fueron para ayudarlos. ¿Cómo será esto que nosotros tenemos una historiadora argentina, Lucía Gálvez, que tiene un libro que se llama De la tierra sin mal al paraíso, en donde demuestra que en realidad los padres jesuitas convirtieron a las misiones en un paraíso, donde había una enorme convivencia entre los guaraníes y los padres jesuitas. Ese fue el segundo punto. Vamos ahora al tercero. Ahora el tercero. Claro. Él directamente dice que el profeta Muhammad, la paz sea con él, sentó las bases del terrorismo. O sea, acusa directamente al profeta y da una serie de episodios totalmente falsos. Por ejemplo, dice que en la batalla de Badr se mataron a todos los prisioneros. Cosa que es mentira. Que es absolutamente falso, al contrario. Se pidió rescate por algunos de ellos y por otros incluso los prisioneros que podían enseñar a leer y escribir se los liberaba. Claro. Bueno, luego lo acusa el profeta de ser un líder polígamo y militar. Primero, en realidad, como escuchamos justamente recién a Abderramán Colombo, que dijo esto que está en el Corán, de que los musulmanes solamente tienen permiso de defenderse, pero nunca de ser agresores. En realidad, el profeta y los musulmanes de la época en Medina se defendían de los ataques
de los de la Meca. Sí, sí, de los idólatras. Pero sí, no solamente que eran idólatras y que además eran gente perversa, que querían matar y asesinar a los musulmanes y que además quebraron todos los pactos, ¿sí? Bueno, esa es una cuestión. Por eso el profeta se puso como líder de la defensa, pero no porque quisiera ser un líder militar. Sí, sí, se entiende. Y además en la historia del monoteísmo vamos a tener justamente esta comparación. El profeta tuvo que realizar la defensa y Vidal, sin ninguna prueba, también lo acusa de polígamo al profeta. Bueno, tenemos un excelente ejemplo en la Biblia, el profeta rey David. El profeta rey David va a ser un líder militar que se va a defender de los ataques de los filisteos y va a ser el que va a matar a Goliat. Esta es una tradición común de cristianos, judíos y musulmanes. Y el profeta David también tuvo varias esposas, como también la tuvieron el profeta Abraham y Jacob, que tuvo justamente 4 esposas, de las que nacieron, de las que salieron sus hijos, justamente las 12 tribus de Israel. Bueno, tenemos esos ejemplos que lamentablemente Vidal trata de subvertir y de confundir al lector desprevenido para tratar de probar algo que en realidad no existe. Como dice el Papa Francisco, no hay tal cosa de terrorismo islámico judío o cristiano, sino lo que hay son terroristas, que por cierto no son creyentes, son simplemente eso, gente que mata a su prójimo, algo que está absolutamente prohibido en los libros sagrados, en el Corán y en la Biblia. Sí, además en el artículo se puede leer que habla de un pasaje del Corán y da la explicación cuando hay libros que explican los pasajes del Corán y él también, en un resumen quiere explicar él también, lo inexplicable. Sin ningún fundamento, quiere tratar de ser algo que no es, o sea, experto en derecho islámico, claro. y trata de demostrar sin ninguna prueba de que en la ley 5 del capítulo 9, a Tauba, el arrepentimiento, esa ley que permite combatir en realidad a estos a los que te vienen a atacar, a estos idólatras de la Meca que asesinaban a los musulmanes y que habían quebrado todos los pactos, él dice que esa ley es abrogante y que de esa manera todas las otras leyes que justamente hablan de la tolerancia, de la convivencia y de la misericordia quedan abrogadas por eso. Eso es totalmente falso. Y la ley del 5 del 9 no es nasikh, no es abrogante, al contrario, es exclusiva de un hecho puntual. Bueno, además también cuando salían a combatir, a defenderse los musulmanes, no podían cortar árboles, matar mujeres, niños, ancianos. Ni atacar civiles. Ni atacar civiles. Entonces, lo quiere mostrar al Islam como una religión de terrorismo, de lucha. Totalmente falso, pero es un tema en realidad lamentable, porque en realidad él está importando conflictos en la Argentina, donde las comunidades judía, cristiana y musulmanas tienen la tradición de la convivencia, del diálogo y de la interacción, de manera que el artículo no resiste el menor análisis. Sí, algo que me llamó la atención que no se podía ver las opiniones de la gente, o sea, no tiene forma de responderle. Porque además, en internet se puede a veces responder a algún artículo y no había forma. Todo lo que él quiere demostrar no aporta ninguna prueba. No. Qué raro que también un diario tan importante lo dejen publicar, ¿no? Libre expresión, que estamos de acuerdo, por supuesto que suceda, pero con poco fundamento y diciendo calumnias, la verdad que es una vergüenza y lo lamentamos. Y vos estás hablando no solo como historiador, como el secretario de Cultura del Centro Islámico, sino también en nombre de toda la comunidad, porque bueno, el presidente de nuestra institución, que no pudo justo venir aquí a la entrevista, te envía a vos, que sos una palabra autorizada, pero sos la voz también de nuestra comisión directiva del Centro Islámico. Sí, pero lo más importante es eso, es que razonemos, los hechos históricos están a la vista. Simplemente cualquier persona los puede buscar y encontrar. Y es lamentable que no solamente César Vidal agrede a los musulmanes, sino también está agrediendo a los cristianos y a los judíos.
en su religión. Sí, sí, claro, claro. Bueno, esto a veces trae aparejado que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde también se está sufriendo muchos actos de discriminación, muchas personas están abrazando el Islam porque dicen, ¿por qué no pueden los musulmanes? Entonces van conociendo el Islam y se dan cuenta que todo lo que te están mostrando es mentira, entonces cada vez hay más musulmanes. Así que bueno, quizás Dios sabe más, esperemos que esto no vuelva a suceder, pero bueno, por eso queríamos hacer la respuesta aquí desde el programa. Ricardo, te agradecemos siempre por estar y ayudarnos a entender más todo lo que pasa. No, gracias a ustedes. Por favor, nosotros ahora seguimos con más programa. Última pausa del Cálamo hasta las 9 de la mañana acompañándolos siempre aquí por la pantalla de la televisión pública argentina. Ya volvemos. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.